feministas que decidían casi todo. ¿Cómo vivían las mujeres de las tribus nativas americanas? Saludos. Hoy vamos a hablar de América durante la colonización y la expansión del salvaje oeste en el siglo antepasado. Y al mismo tiempo, recordaremos cómo vivían las mujeres de las tribus indígenas americanas, tan a menudo desplazadas por los colonizadores. ¿Por qué esas mujeres eran temidas por los peregrinos e incluso comparadas con tigresas? Si las mujeres indias eran realmente las principales iniciadoras del divorcio familiar. ¿Con qué propósito las mujeres fueron tan a menudo llevadas cautivas durante el periodo de feroces batallas entre rojos y blancos? Asegúrese de ver el vídeo hasta el final para no perderse nada importante. Una idea muy diferente tienen los europeos de las mujeres indias. Como bien recuerdas de las clases de historia, América fue descubierta por navegantes europeos liderados por Cristóbal Colón. Este acontecimiento tuvo lugar en 1492. A partir de ese momento, comienza el pleno desarrollo del continente americano. Hay colonizaciones, el estudio de América por los peregrinos, y el siglo XIX se considera la época de los vaqueros. Pero además de la lucha encarnizada y los frecuentes enfrentamientos entre colonizadores y nativos, ocurre algo más interesante. Los europeos se familiarizan con la vida y la cultura de la población local. Les llaman especialmente la atención las tribus indígenas femeninas, las mujeres indias. Hay varias razones para ello. En primer lugar, ya en la época de Colón, los viajeros se dieron cuenta de lo diferentes que eran las mujeres rojas de las europeas. Las mujeres indias destacaban por su elevada estatura, su excelente físico y su visión optimista del mundo. Además, las nativas gozaban de buena salud y el proceso de procreación no presentaba complicaciones. Esto último indicaba necesariamente que todas las funciones reproductivas de las mujeres indias estaban en buen estado. En segundo lugar, las mujeres rojas desempeñaban un papel importante en la sociedad india. Celebraban muchas ceremonias, participaban en asuntos religiosos y también luchaban. Sí, me ha oído. Seguramente pensabas que cuando los colonizadores invadieron el país, todos los hombres indios se fueron a luchar y dejaron a sus mujeres en sus chozas. Eso no es cierto. Las mujeres indias eran tan valientes y aguerridas guerreras como la población roja masculina. Por ejemplo, poseían las habilidades de un excelente tiro con arco y luego con revólveres capturados. Por eso, muchos peregrinos temían a las mujeres nativas americanas e incluso comparaban a las indias con tigresas. Además, las mujeres rojas solían tender emboscadas al enemigo y en las batallas abiertas luchaban hasta el final. Nadie quería rendirse y ceder su territorio a los forasteros. En tercer lugar, el reparto de responsabilidades según el sexo no era especialmente bien acogido en la sociedad india. Las mujeres rojas realizaban junto con los hombres tareas como arar la tierra, construir chozas o cazar animales salvajes. Nadie se quejaba del duro trabajo. Este hecho, por supuesto, asombraba a los europeos, que no dejaban de maravillarse ante las mujeres indias. La vida familiar. Se preguntarán, ¿cuál es el papel de las mujeres rojas en las familias indias? Para responder a esta pregunta, basta recordar cuál era la parte femenina de la población de América. Y en aquella época, las mujeres indias eran más valoradas que los hombres indios. Las mujeres rojas identificaban la santidad y la espiritualidad al más alto nivel. También se las consideraba las guardianas del hogar. Un dato interesante: la casa con todo su contenido, según las normas de la sociedad india, pertenecía exclusivamente a las mujeres. Se sabe que las mujeres indias elegían a su propio novio. De hecho, tenían voz en la elección del jefe de la tribu. Y aquí empieza lo más interesante. Resulta que no todos los hombres elegidos deseaban quedarse con sus futuras esposas. Para evitar tal destino, simplemente huían de casa. Pero eran pocos los que conseguían esconderse y escapar de tal responsabilidad, porque en estos casos se creaban expediciones enteras de búsqueda de mujeres indias. Ellas conocían muy bien el terreno y por lo tanto podían encontrar fácilmente al fugitivo. Después,
el indio tenía que volver a casa. Es importante señalar que la poligamia era común en la sociedad india. En otras palabras, un hombre tenía pleno derecho a la poligamia, pero solo después de casarse. Y la novia podía convertirse fácilmente en una hermana u otro pariente de la esposa. En este caso, todo el mundo era feliz. Tras la aparición de los niños en la familia, los indios empezaron a enseñar a la futura generación cosas elementales. Por supuesto, no desde la edad muy temprana, pero a partir de la edad de 7, 8 años. Por ejemplo, los niños empezaron a llevar leña y agua a la casa, y las niñas aprendieron labores de aguja, tejer, hacer abalorios. Llamamos su atención sobre cómo se producía el proceso de divorcio de los nativos americanos. Una vez más, la ventaja está del lado de la mujer, y es que fueron las mujeres indias las que iniciaron la decisión. En pocas palabras, ponían fin al matrimonio, pero solo si había algo malo en él. Así que si un hombre llegaba a casa y había cosas esperándole en la puerta, era el momento de hacer las maletas e irse. Y no de otra manera. El concepto de higiene personal y belleza femenina. Lo más probable es que se haya fijado en varias ocasiones en el aspecto de las mujeres indias de aquella época. Guapas, limpias, bien arregladas. Y es realmente cierto. Incluso los colonizadores y los vaqueros subestimaron esa elegancia de la belleza femenina y la higiene personal. Pero, ¿por qué era así? Los europeos deberían haberse sentido orgullosos de tal aspecto de las mujeres rojas. Resulta que no es tan sencillo. En cuanto a la higiene personal, se pueden afirmar plenamente las contradicciones establecidas entre indios y blancos. Al fin y al cabo, los europeos, sobre todo los peregrinos, no prestaban especial atención a la limpieza de su cuerpo. No veían ninguna relación entre el agua y la purificación. Pero las mujeres indias se daban perfecta cuenta de esta conexión y por eso estaban siempre limpias. En cuanto a la higiene personal, podemos dar algunos ejemplos más. Resultó que los europeos subestimaron la blancura de los dientes de la población indígena del continente americano. Aunque los indios no fabricaban dentífricos con la misma tecnología que hoy en día, cuidaban su cavidad bucal. No ocurre lo mismo con los blancos, que tenían los dientes amarillos, o sobre los champús. Hoy podemos decir con certeza que las mujeres indias utilizaban productos para la cabeza. Los champús también se hacían en casa, pero de la belleza de las mujeres se puede decir lo siguiente. Además de cuidar su cuerpo y su belleza en general, las mujeres indias vestían ropas elegantes de la época. Por ejemplo, las mujeres llevaban camisas especiales y utilizaban joyas y conchas como accesorios adicionales. Entonces, ¿por qué las mujeres rojas eran cautivas con tanta frecuencia? Se sabe que durante las luchas entre rojos y blancos, estos últimos solían llevarse consigo a mujeres indias. Pero, ¿por qué se les prestaba especial atención? En realidad, es mucho más sencillo. Las mujeres nativas americanas eran consideradas un valioso trofeo. En vista de esta circunstancia, era fácil negociar con los indios, así como resolver asuntos importantes. Los hombres rojos eran muy conscientes de los riesgos que ello implicaba. Por desgracia, no todas las mujeres eran entregadas a sus familias. En este caso, la mujer india se convertía en una propiedad en toda regla, lo que significaba que podía ser vendida o alquilada. Eso es lo que hicieron